Integral de seno de x diferencial de x es menos coseno de x más una constante. Integral de coseno de x diferencial de x es igual al seno de x más una constante, porque si y igual a coseno de x, la derivada es menos seno de x. Y recuerda que cuando estás integrando, aquí está el resultado de una derivada. Si tú quieres un menos, aquí añades un menos fuera y la integral de menos seno es coseno. Y este menos que está delante se queda aquí. Integral de coseno, seno. Ahora, la de la tangente tiene tres igualdades, que es... espera, si y igual a seno de x, la derivada es coseno de x. Y si... esto lo voy a escribir aquí primero. Si y igual a tangente de x, la derivada es una triple igualdad, que es 1 más tangente cuadrado de x, que es lo mismo, una igualdad trigonométrica, que la secante cuadrada de x, que es lo mismo que 1 partido por coseno cuadrado de x, que no viene de otro sitio más que de... Mira, si tú tienes seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que es 1, esa es la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Sabes de dónde viene? Sí, de la definición de de la circunferencia goniométrica de radio 1, donde la proyección horizontal de ese radio 1, si esto mide 1, y la vertical, mira, este es radio 1, con un cierto ángulo alfa, Entonces, su proyección horizontal es el coseno de alfa y su proyección vertical es el seno de alfa. Entonces, aquí se ha generado un triángulo rectángulo porque los ejes cartesianos son perpendiculares. Entonces, las proyecciones ortogonales generarán aquí un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo hacemos Pitágoras y por la misma definición de senos y cosenos y por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en este triángulo rectángulo. Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Entonces, si la dividimos entre coseno cuadrado de alfa, x, coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, seno entre coseno, seno de x entre coseno de x es tangente de x, pero si está al cuadrado, pues es ambos al cuadrado, y se quedaría tangente cuadrado de x más algo entre algo, 1, igual a la inversa del coseno es la secante. Por eso es la triple igualdad esta. Bueno. Proviene de la misma fórmula. Es una triple igualdad. Entonces, si nos encontramos integral de 1 más tangente cuadrado de x, es lo mismo que la integral de la secante cuadrado de x, que es lo mismo que la integral de 1 partido por coseno cuadrado de x, que es tangente de x. Pero la integral de la tangente de x, que no es tangente cuadrado, que es tangente, aquí tienes que saber que la tangente es seno de x entre coseno de x diferencial de x. Y si te has estudiado la tabla inmediata de integrales, sabes que integral de f' de x por f de x elevado a una potencia diferencial de x es f de x elevado a b más 1 partido de m más 1 más c. La integral de f' de x partido por f de x diferencial de x es igual al logaritmo neperiano del denominador. La integral de f' de x por e elevado a f de x diferencial de x es igual a e elevado a f de x. Y ahora quedarían todas las trigonométricas. Seno de f de x diferencial de x es igual a menos coseno de f de x, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las principales. Potenciales, logarítmicas, exponenciales y las tipo trigonométricas, que hay muchas, hay muchísimas. Pues mira, aquí está la derivada al lado, aquí está la derivada arriba,
siempre tiene que estar la derivada. ¿Por qué tiene que estar aquí siempre la derivada? Porque si esto es el resultado de una derivada, tiene que estar aplicada la regla de la cadena, siempre por la derivada dentro. La derivada, pues mira, si y igual a la raíz del seno de e elevado a 2x, esto es la raíz del seno de la exponencial de una función. A la hora de derivar, tienes que derivar la raíz del seno de la exponencial de una función. Tienes que aplicar 1, 2, 3 veces la regla de la cadena. Primero derivamos la raíz. 1 partido por 2 veces toda la raíz. Esa es la norma de la raíz. Vale. Ya has derivado la raíz. Fuera, te olvidas de ella. Vale. Deriva el seno, Coseno. coseno del ángulo que no cambia. Ya has derivado el seno. Ahora derivas la exponencial, lo de dentro, por la de dentro, que es derivada de la exponencial, la exponencial enterética, por la derivada de la... Ya has derivado la exponencial, ahora te quedaría la derivada de la función, que es por 2. Entonces se llama la regla de la cadena porque forma eslabones siempre por la derivada de lo de dentro. Entonces aquí siempre tiene que estar la derivada. La derivada. Y en esta, ¿está perfectamente arriba la derivada de abajo? Sí. Para que sea no, porque falta el signo. muy bien, para que sea logarítmica, le falta un menos. Entonces, esto es menos logaritmo neperiano del denominador. ¿Ves? Buah, sí. Ya empezamos con trigonométricas que no son inmediatas. Vale. Por si tú tienes integral de tangente cuadrado de x, diferencial de x, ¿aquí qué haces? Claro, no puedes. No puede ser inmediata, ¿no? No, se parece muchísimo a esta. Claro. A esta de aquí, se parece un montón. Sí. Pero ¿qué haces para que sea igual? Pues falta el 1. ¿Y si lo puedes poner? Con una... Si lo sumamos, porque nos da la gana, para compensar lo restamos. Hostia. ¿Has visto qué truquico? Y ahora esto, integral de la suma de las integrales. Integramos esa por un lado, integral de 1 más tangente cuadrado de x diferencial de x, y le restamos la integral de 1 diferencial de x. Y se queda integral de 1 más tangente cuadrado, tangente de x menos x más. Buah. Truquicos que si no los ves, igual que esta, y la integral de la tangente tampoco la sabes. No. Tienes que acordar que efectivamente es seno entre coseno. Y hay otros 2 trucos. Está la fórmula fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, donde seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x, y seno de x es raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Y luego está otra, que es la del coseno del ángulo doble, que se saca de esta, mira. A ver, 1 igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y coseno del ángulo doble es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Estas, si las sumas y si las restas, se quedan 2 cosas diferentes. Vamos a ver. Si las sumas, 1 más coseno de 2x es patata más patata, 2 patatas, 2 coseno cuadrado de x, y eso fuera. Y este con este se va. Si lo restamos, se queda 1 menos coseno de 2x igual a fuera. Este con este se va, y este menos más este, 2 patatas, seno cuadrado de x. De donde sacamos que coseno cuadrado de x es este 2 que está multi, pasa divi un medio. A ver. Este 2 que está multi pasa divi como un medio delante. Vale. Puede ser todo esto entre 2 vale. o un medio delante, que me gusta un medio delante. Vale. Para el tema de integrar después. Vale. Un medio de 1 más coseno de 2x. Y seno cuadrado de x es igual a un medio de 1 menos el mismo, coseno de 2x. Solo se diferencian en el signo del medio. Sí. Entonces tenemos 2 cambios posibles. Que seno cuadrado de x sea 1 menos coseno cuadrado de x, o que seno cuadrado de x es así, igual que el coseno.
coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces tenemos ese para el coseno y ese para el seno. Y según nos encontremos, vamos probando uno o vamos probando otro. No te lo tienes por qué aprender exactamente cuál es cada uno, puedes ir probando y si no te sale, pues el otro. Porque si tú tienes la integral de seno cuadrado de x, diferencial de x, pues tienes que usar la del ángulo doble. Entonces esto es la integral de 1 medio de 1 menos coseno de 2x diferencial de x. El 1 medio es una constante que sale fuera de la integral. 1 medio de la integral de 1 menos coseno de 2x diferencial de x. Ahora, para integrar esto, aquí hemos puesto las trigonométricas. Integral de f' de x por coseno de f de x diferencial de x es seno de f de x más t, integral de coseno, seno, siempre y cuando tengas al lado la derivada. Si no la tienes, si esta es la función psica, tiene que estar la derivada de la función psica. Entonces, tienes aquí un 2x. Sí. Ha de haber aquí un 2. Claro. Entonces, si pones aquí un 2... Se lo saco fuera. Fuera no puedes. Porque este 1 no tiene la culpa. Entonces, lo indicamos simplemente aquí 2 por 1 medio. Vale. Lo dejamos ahí, indicado. Entonces, esto es el requisito para poder integrar, pero se te queda un medio colgando. Claro. Lo que es lo mismo. Yo lo pienso. Si para derivar multiplicas por la derivada de lo dentro, para integrar, solo si son constantes, divides por la derivada de dentro, porque se te queda un medio de integral de x de 1x menos un medio del coseno de 2x, del seno de 2x. Vale. Del seno de 2x. Y se te queda dividido entre la derivada de dentro. Vale. Y si haces la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x, como solo se diferencia en este menos, pues es un medio de x más un medio de seno de 2x más c. Yo me la sé de memoria. Yo me sé que la integral, una de dos, o te sabes de memoria todo esto, o te sabes de memoria que la integral de coseno cuadrado es, y como sale mucho te lo aprenderás, es x medios más seno de 2x partido por 4. Yo me la sé de memoria. Ya. Ahora. Que de hecho creo que está por aquí además. ¿Me suena? Sí, está ahí. Sí, ¿verdad? Me suena haberla copiado ayer. Esta. Sí. No, esta no. Sí, era sí, esa. Era misma, sí. Lo que pasa es que luego tienes que integrar. Y ahora, integral de... ¿Y aquí por qué está en negativo? ¿Porque lo he copiado mal? No. Vale. Sí, porque lo he copiado mal, o que tiene el menos delante. No, lo has copiado mal. Vale. No, porque es la del seno. Claro. La del seno es negativa. Claro. Ahora, integral de seno cubo de x, diferencial de x. La integral de seno cubo, pues algo hay que hacer. Descabalgamos un seno. Eso te iba a decir. Lo descomponemos en seno de x por seno cuadrado de x, diferencial de x. Sustituimos por la fórmula fundamental de la trigonometría. 1 menos coseno cuadrado de x, diferencial de x. Multiplicamos con la distri y se queda integral de seno de x menos seno de x por coseno cuadrado de x, diferencial de x. Y esto ahora son dos integrales inmediatas. Pero a ver, es seno de x menos seno de x por coseno. Vale, sí, verdad. Menos. Sí. Ahora, mira esta. Función elevado a una potencia. Vale. Si esta es la función, ha de tener al lado su derivada para que esto luego simplemente sea el requisito para poder hacer f de x elevado a b más 1 partido de b más 1. Vale. Entonces, función ya la tiene elevado a una potencia. Tiene perfectamente al lado su derivada. Sí. Eso se lo lleva a la inmediata con el menos y todo se lo lleva. Entonces se queda integral de seno menos coseno de x y ahora más, porque el menos se lo lleva a la inmediata, más coseno.
coseno cubo de x partido por 3 más c. Joder, es verdad. Another one. Integral de coseno cubo de x. Integral de coseno cubo de x diferencial de x. Es la integral de coseno de x por 1 menos seno cuadrado de x. Multiplicamos con la distri. Es la misma, ¿eh? O sea, el mismo método. Sí. Integral de coseno de x menos coseno de x por seno cuadrado de x. Diferencial de x. Tiene al lado perfectamente la derivada. Entonces son dos inmediatas. Integral de coseno. El seno. Seno de x Y esta, menos... porque es el... Ah, claro, porque aquí no se lo Claro, lleva, porque es entonces, el... seno cubo de x partido por 3 más c. Esta, como es tan fácil de hacer, no compensa aprenderse de memoria. Claro, Mejor te la aprendes sacas solo, claro. simplemente que en vez del ángulo doble, utilizas la fórmula fundamental Claro. de trigonometría, ya está. Claro. Saber cuál usas. Sin embargo, en la de coseno cuarta de x, diferencial de x, pues aquí te tienes que acordar lo del ángulo doble. Claro. Esto Porque lo es- pones en 2. Esto es coseno cuadrado de x al cuadrado. Y coseno cuadrado de x es un medio de 1 más coseno 2x. Esto es integral de corchete. Un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Coseno de 2x, todo eso al cuadrado. Diferencial de x. Y entonces, cuando tenemos ab cuadrado, es a cuadrado b cuadrado. Se elevan en un medio y todo esto. Claro. Un medio al cuadrado es 1 cuadrado entre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Sí. Un cuarto que sale fuera de la integral como constante. Un cuarto fuera. Integral de 1 más coseno de 2x al cuadrado. Hacemos el cuadrado de la diferencia, de la suma. Integral de cuadrado del primero más el doble producto del primero, que es 1, por el segundo, que es coseno de 2x, más cuadrado del segundo, coseno cuadrado de 2x, diferencial de x. Pero es que tú todavía no sabes integrar. A ver, ¿eso has hecho? Cuadrado del Vale. primero más el doble producto del primero por el segundo, Ajá. más Vale. el cuadrado del segundo, Vale. el cuadrado de la suma. Vale. Pero es que todavía no sabes integrarlo con el coseno cuadrado. No. Entonces tienes que pensar otra vez en el coseno del ángulo doble, pero doble del doble. Por eso. ¿Y se lo puedes sacar? Doble del doble, 4x, 2 por 2, 4. Esto es igual a un cuarto de la integral de 1 más 2 coseno de 2x más un medio de 1 más el coseno del ángulo doble del doble. Ya ves. 4x diferencial de x. Pero esta, Buah. para que sea inmediata, es que estos son los que es inmediato. Tenemos que recordar que ha de estar aquí un 4 y fuera un cuarto y no fuera del todo porque Claro. todos los demás no tienen la culpa. Ajá. Lo dejo ahí indicado y es el 4 el que me voy a llevar, el que voy a necesitar para Vale. hacerla inmediata. Entonces es un cuarto de... integramos todo. Sí. X más... ¿Está al lado perfectamente la derivada? Sí. Yes. Entonces, integral de coseno, El seno. seno de 2x sin añadir Sí. constantes ni nada. Más un medio que multiplica a x más el 4 ya lo hemos usado, un cuarto fuera, integral de coseno, seno Seno. de 4x y ya está, más c. Joder. Entonces, si quisieras ponerlo bonito, este medio dentro y luego un cuarto por todos ellos. Pero bueno, No, así eso está no, bien, claro. así está bien. No está tocado. Y esta es la de coseno cuarta. Hay más fáciles. Hay más fáciles que son cuando están multiplicados senos y cosenos. Vale. Integral de seno de x por coseno de x tiene dos soluciones. Porque si tú sabes que la integral de f' de x por f de x elevado a una potencia diferencial de x es f de x elevado a m más 1 partido de m más 1 más c, como ambas tienen exponente F 1, más 1, ¿vale? ¿verdad que ambas tienen exponente 1? ¿El qué, perdón? Ambas tienen el Sí, exponente 1. sí. Entonces cualquiera puede ser la derivada de la otra. Ujú. Si hacemos que la derivada del seno es el coseno, podemos decir que esto es f de x elevado a 1 y esto es f' de x. Esto es f de x elevado a 1 y esto es f de x, f' de x. Entonces esto es integral de... Está aquí la derivada, se la lleva a la inmediata y
es seno cuadrado de x partido por 2. M más 1, M más 1. Esto está elevado a 1. Como esto está elevado a 1, es una función. Función. Elevado a una potencia. Elevado a una potencia. Su derivada perfecta al lado. Entonces es una potencial. Es verdad. Pero ¿y si tú dices ahora que la derivada del coseno es el menos seno? Tendrás que sacar el signo. Está elevado a 1. Claro. Sacas el menos. No, pero puedes poner menos. Claro. Menos coseno cuadrado de x partido por 2 más c. Claro. Sin embargo, en esta, seno cubo de x por coseno de x, aquí sí que es... Hay que descomponer. No. Aquí sí que es la función seno la que manda. ¿Por qué? Porque está elevado a una potencia. Como está elevado a una potencia, entonces es... ¿Está al lado perfectamente su derivada? No, Sí. No es el menos coseno. ¿La derivada del seno? El coseno, joder, verdad. Está perfecta su derivada, entonces es seno cuarta de x partido 4. Y si tienes integral de seno de x por coseno quinta de x, diferencial de x... Ahí ya es el coseno. Entonces necesitas un... Menos seno. Menos, y se queda menos coseno a la 6 de x partido por 6. Y si tienes integral de seno de x partido por raíz de coseno elevado a 7 de x diferencial de x. Pues seguro que habrá algún truco, pero ahora mismo no lo sé ver. Pues hacemos menos, primero para que esté la derivada, y esto es menos... Porque se arregla, ¿cuál es? Es como esta. Sí, va a ser una potencial. La voy a transformar para que la veas. Vale, sí. El menos seno lo dejamos ahí. Menos seno lo dejamos ahí. Que multiplica al coseno de x, que está elevado a 7, pero raíz, medios, pero dividiendo negativo. Porque al subirlo... Claro. Con exponente negativo. Entonces es una inmediata potencial con un exponente chungo. Vale. La función, esta es su derivada, la tenemos perfecta al lado, se le lleva la inmediata, porque es una inmediata. Claro. Esto es el requisito para poder hacer m más 1, m más 1. Entonces es el menos que se me ha quedado fuera. Coseno de x elevado a menos 7 medios más 2 medios menos 5 medios. Entre menos 5 medios. Sube el 2. Vale. Subes el 2 con el menos, se va, arreglas luego. Entonces estas son potenciales. Luego estas son las que son inmediatas. Estas son inmediatas. Vale. Se dice inmediatas cuando está la derivada. O sea, todas estas de las que hemos hecho. O sea, yo ahora mismo si se lo quiero trasladar a Juan Carlos, José Carlos, Trillo. Si se lo quiero... Exactamente, JC. Si se lo quiero... Claro. Bueno, escríbelo y ahora te lo comento, si quieres. Las 15. Claro, por ejemplo, 15. Es que no sé si estas son las 15 que más salen. Hombre, pero estas no son inmediatas, las 15. O sea, las que más enseñan, quiere decir. No, claro, ¿no? Y ahora mira, esta, por ejemplo, integral de coseno cuadrado de x por seno cubo de x, diferencial de x, aquí de ninguna manera una va a ser la derivada de la otra. Entonces... Descomponemos. Sí, descabalgas un seno porque es una impar de seno. Es una impar de seno, impar de seno. Porque, ¿vale? Impar de seno. Entonces, dejamos coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x por seno de x. Seno de x diferencial de x. Y esto ahí sí recuerda a la derivada del coseno. Claro, eso te iba a decir. Y si te recuerda la derivada del coseno, el cambio de variable, porque esto ya sí que es de cambio de variable, que vamos a utilizar es, si te decimos que es coseno de x... Cambio de variable, o sea, que cambia... Vale. Que voy a decir, a toda una cosa la llamo t. Vale. O sea, a cada coseno que vea lo voy a llamar t. Vale. Entonces la derivada de t, que es, cuidado, que el diferencial es hacer la derivada y multiplicar por el diferencial de la variable. Así que derivada de coseno es menos seno de x de x. Y entonces si yo aquí añado un menos y aquí un menos, todo esto que va a ser un dt. Todo eso va a ser un dt. Y esto va a ser t cuadrado. Pero esto lo tengo que cambiar a seno, a la función coseno. A función coseno, muy bien. Entonces voy a arreglar primero. Menos integral de coseno cuadrado de x por
1 menos coseno cuadrado de x por menos seno de x diferencial de x. Uy, es que estoy pensando en esto. Diferencial de x. Ahora ya lo tenemos todo perfecto para hacer que esto sea menos integral de t cuadrado por 1 menos t cuadrado por dt. Diferencial de t. Menos integral de t cuadrado, multiplicamos con la distri, con este, menos t cuarta de t, esto es menos t cubo partido por 3, menos más t quinta partido por 5, donde t es coseno de x. Entonces se queda menos coseno cubo de x partido por 3 más coseno quinta de x partido por 5. Creo que es la primera vez en mi vida que lo entiendo. Gracias. Bueno, ahora tienes tu mente madura, ahora pues, funciona mejor. Una combinación de ambas. Esta es una impar de seno. Si fuera una impar de coseno, el cambio de variable ya sabes que sería t igual a seno. Claro. Pero luego hay otra, que es la que menos me gusta, que es la par. Integral de seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, diferencial de x. Esta la vamos a reducir a dos conocidas. Vale. Vamos a cambiar con la fórmula fundamental de trigonometría. Vale. Seno de x por 1 menos seno cuadrado de x. Vale. De x. Esto es igual a, multiplico con la distri, efectivamente a dos conocidas. Integral de seno cuadrado de x conocida menos seno cuarta de x, diferencial de x, que esta ya las hemos hecho antes, ambas por lo del seno del ángulo doble. Mira esta, qué larga. Buah. Y la del seno cuadrado, pues esta. A dos conocidas. Y tendrías que hacerlas las dos por separado y luego restarlas. Juntarlas. Ya. ¿Y qué más me quedaría? Las de consenos y cosenos. Pues... ¿Te he dicho la de logaritmo del primer denominador? ¿La de qué? La de la tangente. Creo que sí. Sí, esta de la primerica. Porque cuando está arriba la derivada de abajo, entonces es logaritmo del primer denominador. Hay otras que ya son potenciales encubiertas. Integral de seno de x entre coseno quinta de x, diferencial de x, que es como la que te he dicho antes, como esa de la raíz. Vale. Que esto es... Lo subes... menos integral de menos seno de x por coseno a la menos 5 de x, diferencial de x, que es menos coseno a la menos 4 de x partido de menos 4 más d. Claro, porque tiene la derivada al lado. Y ya más... las de por partes. ¿Te han explicado? ¿Entiendes las por partes? O sea, a ver, ¿cómo entender? El método de por partes proviene del producto de 2. Vale. Cuando tú haces i igual a u por v, el producto de dos cosas, para derivar, es derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Es que esto me lo tengo que repasar entero. Y de ahí se saca lo de u de v y todo eso. Vamos a hacer la regla. Integral de u diferencial de v, que proviene del producto, son dos cosas que se están multiplicando, es u por v menos la integral de v por diferencial de u. En esas se escoge una y luego se vuelve a escoger. Vale. Entonces vuelve a darnos la misma integral y se usa la revolvente y todo eso. Vamos a hacerla. Vale. Por parte, dos veces y revolvente. Vale. ¿Qué significa revolvente? Que vuelve a ser. Vale. Entonces, esta es la fórmula. Un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme. Vamos a ver ese método por partes que hay que requete sabérselo y practicarlo porque si no... Ya. Integral de seno de 3x por... puede ser seno, coseno, lo que sea, da igual. Seno de 5... Es que, bueno, coseno de 5x, diferencial de x. Coges una como u, porque aquí no se va a quedar ninguna más sencilla ni nada. Vale. Voy a coger, por ejemplo, el seno. Seno de 3x. Derivo. ¿Cómo sabemos que tenemos que cambiar? ¿Coger una u otra? ¿O qué? Sí, o saber identificar cuándo tienes que hacerlo así, cuando no puedes hacerlo más directamente. Lo mejor es de memoria. Vale. Las setas de memoria. Qué cara puesta.
Claro, porque no sé identificar cuándo mira, esto hay que lo hacer coges un cambio de variable. Mira, estos están como multiplicando, como que te sobra mucho. No puedes, Vale. Es que no, si fuera el mismo ángulo podrías hacer vale, claro. una identidad trigonométrica o Claro, algo ya. así, pero es que... Entonces pruebas por partes, tú pruebas, Vale. porque se puede hacer de otro método, pero Vale. tú pruebas por partes. Vale. Coges una cosa u y otra, todo lo demás diferencial de v. Todo lo demás, coseno de 5x de x, lo llamas diferencial de v. Vale. Entonces aquí se deriva y aquí se integra. Se integra, se deriva diferencial de v es 3 coseno de 3x de x. Hacer el diferencial es derivar, esta es la derivada y se multiplica por el diferencial de la variable. Y v se integra. Mira, si al derivar multiplicas por la de adentro, al integrar necesitas un 5 y un quinto, ¿no? Claro. Entonces, lo que hago yo es que si al derivar multiplico por la de adentro, al integrar divido por la de adentro. Vale. Seno de 5x, ya está, no se pone más c. Vale. Entonces es integral de u diferencial de v es u por v menos la integral de v diferencial de u. Y sigues la norma. U por v, un quinto de seno de 3x por seno de 5x. He tenido cuidado de primero poner el numérico. Claro. Un quinto de seno de 3x menos la integral de v diferencial de u, de este por este, que son 3 quintos de coseno de 3x por seno de 5x diferencial de x. Me gusta primero poner el 3 y luego 5, 3, 5, Vale. 3, 5. Vale. Me gusta ordenarlo Vale. para revisar. Entonces vuelvo a aplicar por partes. U es lo primero. Voy a coger el 3 quintos. Coseno de 3x, diferencial de v, todo lo demás. Seno de 5x de x. Aquí derivo, aquí integro. Vale. Derivada de u es 9 quintos del menos seno de 3x. Vale. Por 3. Sí. V igual a un quinto del menos coseno de 5x. Entonces, vale, porque el claro, negativo la integral de... Es que esto es el menos esto seno. es íntegro. Eso, vale. Lo que ya tenía, un quinto del seno de 3x por seno de 5x. Cuidado, tengo aquí un menos, menos, paréntesis, u por v menos 3/25avos. U por v. Menos, el menos que viene aquí, menos aquí. Y ahora, u por v. Vale. Este por este. Vale. Que es 3 quintos por menos un quinto menos 3/25avos. Vale. De coseno de 3x, coseno de 3x, coseno de 3x por coseno de 5x. Ay, no. Y ahora, menos Menos. la integral de v diferencial de u. La integral de este por este. A ver. Entonces, Vale. menos la integral de este por este, v que es menos por menos, más. Entonces serían 9/25avos del seno de 3x por coseno de 5x diferencial de x, que se me olvidó aquí. Entonces, mira lo que nos ha pasado. Mira lo que nos ha pasado. Voy a pegar este porque esto voy a coger y lo voy a poner aquí. Mira lo que nos ha pasado. Que es lo mismo. Hemos vuelto a la misma. Seno de 3x, coseno de 5x, seno de 3x, coseno de 5x. Pero ya... Pero voy a arreglarlo con los menos, que Vale. esos paréntesis no me gusta nada. Vale. Esto es un quinto del seno de 3x, seno de 5x, más 3/25avos coseno de 3x por coseno de 5x, menos más 9/25avos, súper importante los signos de la integral de... Pues mira, si esto es mi integral, pues de mi integral. De mi integral. Y a todo esto lo llamo mi integral. Esto es la integral, que vuelve a ser la misma. Vamos a resumir. Mi integral es igual a una patata más 9/25avos de mi integral.
Claro. Genero una ecuación. Este que Claro, está porque sumando aquí también se te ha pasa generado. restando. Y esta patata es esta patata. Claro. Esto lo voy a pasar restando para allá. Mi integral menos 9/25 de la integral igual a una patata. Una patata. Una patata. Ahí, una patata. Resto, 25/25 menos 9/25 son 16/25. 16/25 de mi integral es igual a esa patata. Esa patata. Y entonces, mi integral va a ser pasa multi, pasa divi. 25/16 de esa patata. Entonces, mi integral va a ser 25/16 por todo esto. Por toda esa patata que la voy a efectivamente señalar como patata. Y hago así. No está todo perdido. Ahí. 25/16 por todo eso. Pues se queda 25 entre 5, 5/16 de seno de 3x, seno de 5x. Seno. Ay, perdón. Seno. Sí, vale. Y ahora, 25 con 25 se va y se queda 3/16 más 3/16 de coseno de 3x, coseno de 5x, ahora sí, más c. Y esa es la integral revolvente, en vez de aprenderme esto, porque esto no me acuerdo, esto no me voy a acordar, y luego aparte este procedimiento de revolvente 2 veces te lo tienes que aprender para otra integral que a veces sale, que es la de e elevado a 2x por seno de 3x, diferencial de x, que es otro revolvente por parte 2 veces. Así que... casi nada.